porque la naviera Maersk, uno de los grandes operadores mundiales en el tráfico de contenedores, ha anunciado que elimina la escala en el puerto de Algeciras en su ruta entre India y la costa este de los Estados Unidos. En su lugar operará desde Tánger Med. Se trata de una ruta importante porque no solo es una conexión con la India, sino con importantes puertos del mundo árabe y también de Oriente Medio. Para hablar sobre ello, con quien mejor que con el presidente de la Cámara de Comercio del Campo de Gibraltar, el amigo Carlos Fenoy. Carlos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Carlos, además de el impacto económico inmediato que supongo que tendrá para Algeciras y si la comarca con la pérdida de la escala por parte de Maersk, ¿qué impacto va a tener esto aquí en la ciudad? Bueno, en la ciudad va a tener el impacto de que una de esas líneas, que como la propia naviera manifiesta en su comunicado, donde anuncian que, bueno, que dentro de la ruta que va desde Asia hasta los puertos americanos, pues deja de escalar en Algeciras y lo hace enfrente en Tánger Med, con unas rotaciones que son de algo más de 40 días, con lo cual estamos hablando de una rotación que puede ser como unas 10 veces al año aproximadamente. Ahí lo más importante, por lo menos desde mi punto de vista, es que se está limitando la capacidad de las empresas exportadoras que desde Algeciras se les presta servicio. Vale. Podemos hablar, por ejemplo, de un exportador de Córdoba que exporta aceite de oliva, por mencionar uno de los productos que más salida tiene en el tráfico de exportación desde nuestro puerto, y que va dirigido, por ejemplo, a la costa este americana. Pues al no tener esa conexión directa, va a tener dos impactos. Uno, que va a tener un aumento en coste, puesto que va a necesitar un feeder, un intercambio con otro puerto, en este caso probablemente sea el de Tánger Med, o utilizar otras rutas distintas a las que hacía. Y por otra parte, que eso lleva consigo un incremento en coste, pero también en tiempos de tránsito. Los tiempos para poner las mercancías en los mercados son importantes. Para un tipo de producto es vital cuando son los perecederos, para otros tipos son importantes porque pueden ocasionar una pérdida del valor de esa mercancía, y ya desde Algeciras no se puede prestar ese servicio al tejido empresarial español. Es que claro, esto es un problema que hay que verlo en el ámbito de lo que es el puerto de Algeciras. El puerto de Algeciras lo que es un elemento, una herramienta al servicio de la productividad de España, ¿no? Esto, bueno, era prácticamente una crónica de una muerte anunciada desde venir, que en el segundo semestre del 21 la Unión Europea hace pública ya ese documento, el Fit for 55, un documento donde establece su política en el ámbito medioambiental y que incorporaba, ya lo había hecho antes con otros modos de transporte, al transporte marítimo. Desde ese momento, tanto la Autoridad Portuaria como Cámara nos pusimos a trabajar en el sentido de alertar primero a la propia Unión Europea a través de la Comisión de Transporte del Parlamento Europeo, y de hecho, bueno, si tiran de hemeroteca puedan ver que eurodiputados españoles, como podría ser José Ramón Bauzá del Grupo Ciudadanos, o Pablo Arias del Partido Popular, o Isabel García del PSOE, nos visitaron, nosotros los visitamos, tuvimos muchas videoconferencias, recordarán los televidentes que en una época de mucha videoconferencia, que ahora también se mantiene, y que intentamos hacer ver a la Comisión Europea que este elemento era un elemento de distorsión grave para todo el sistema productivo europeo. Nos llevamos la sorpresa que para otros países que se están viendo muy afectados también con este tipo de legislación, pues hasta que no ha llegado todo el proceso, que ha sido largo, digo desde segundo semestre del 21 hasta la actualidad, pues solo a última hora, ya con toda la legislación establecida, pues es cuando se han alarmado, ¿no? Desde aquí, desde Algeciras, iniciamos pues implicando a puertos del Estado, nosotros como Cámara implicando a Cámara España para que otras cámaras, como puede ser Valencia, Barcelona, Las Palmas, puertos con mucho transbordo y que se puede ver muy afectados, pues que, bueno, que presionaran también. Se ha estado presionando durante este tiempo con varias actuaciones. Se han conseguido pequeños avances, por ejemplo, las escalas en Tánger Med, si después toca un puerto europeo, que no es el caso de lo que nos ocupa la noticia de hoy, pues tendría una reducción, pero no la eliminación total. Con lo cual, bueno... Sí, todo gira en torno de esas famosas ETS, ¿no? Que sí, los derechos de emisión. El derecho de emisión y de CO2. Calcular cuánto emite un contenedor, vamos, el transporte, el barco, por cada contenedor y por
por cada milla navegada para pagar una tasa ecológica, por así decirlo. Otros sectores que se podrían ver afectados, supongo que será también el transporte por carretera, el transporte terrestre y también el tema de las empresas que ofrecen un servicio logístico, ¿no? Lógicamente, si volvemos al ejemplo que ponía de ese empresario exportador cordobés, pues claro, esa mercancía a lo mejor ahora no viene a Algeciras, sino que a lo mejor tiene una ruta más directa por aprovechar esos tiempos de tránsito, pues no sé, vía Vigo, vía Valencia, vía Barcelona, con lo cual ese transporte que venía aquí a Algeciras no vendrá. Sí, no lo sabemos todavía. Los despachos aduaneros y logísticos pues tampoco estarán, pero sobre todo que era uno de los elementos que los eurodiputados españoles comprendieron y lo defendieron en reuniones en el Parlamento Europeo, el que Europa no había entendido muy bien las consecuencias de la pandemia con la deslocalización de la industria. Y cuando vino ese paro mundial, pues no teníamos capacidad de producción propia, todo estaba fuera. Y ahora con esto lo que perdemos es la capacidad de tener un cierto control sobre la logística global. Entonces... Y cuando ya ha ocurrido esto, Carlos, ¿Europa qué dice? Supongo que Europa tendrá que decir algo, ¿no? Porque... Lo único que determinó fue que se crea un observatorio para ir analizando... digamos, a toro pasado. Sí, pero en el tiempo de analizar ya nos han quitado, claro, Algeciras y ya se ha ido a Tánger. Es decir, que sí, de tanto analizar, hombre, al final... También hay que comentarle a los espectadores que variaciones de ruta las compañías lo hacen con cierta frecuencia por múltiples razones y que no quiere decir que esa ruta no vuelva a pasar en otro momento por Algeciras, ¿no? Pero hay otras razones de que Maersk haya ido o haya elegido Tánger-Med y no Algeciras, o solo la razón está en las ETS o en la razón económica. Bueno, ahora mismo por el diseño de ese servicio, que como dice viene de los puertos de Asia y circunnavegando África, no pasando por el canal de Suez, llega a la puerta del estrecho y tiene dos opciones, o es Algeciras o es Tánger-Med. En Algeciras se encuentran con una tasa y en Tánger-Med no. Y ahora van camino otra vez a los puertos del este americano, ¿no? A Norfolk y todos estos puertos. Y la vuelta pues es similar, ¿no? Creo que Tánger solo está incluido en el trayecto de vuelta. Eso al final... repercute, como decimos, en esa pérdida de ese tráfico y esa posibilidad de conexión que las empresas que utilizan el puerto de Algeciras, no solo el puerto, la propia terminal, los transitarios, los transportistas, los agentes de aduana, puesto que ya no van a tener esa posibilidad de ofrecer a sus clientes una conexión muy rápida, muy directa con esos puertos americanos o con esos puertos asiáticos. ¿Y cómo podríamos evitar que otras navieras también tomen la misma decisión que Maersk? Bueno, eso sería, esa sería la pregunta del millón, porque... no lo sabemos, pero bueno... Estamos en la Unión Europea y para bien o para mal esta normativa ya es de obligado cumplimiento. Pedimos en muchas ocasiones tener tratamientos especiales con relación, como decía al principio, el puerto de Algeciras era paradigmático en la situación que se está dando ahora. Eso lo advertíamos hace 3 años o 4 años. Claro. En noviembre, diciembre del 21 se lo estábamos comentando a la Unión Europea, no hicieron caso. Posteriormente, en todos los trámites de esa legislación no han hecho caso y han reducido en parte ese impacto, repercutiendo al puerto final que pase por Tánger un derecho de emisión, pero en menos cantidad. Por ejemplo, un contenedor que viene de China para en Algeciras, ya ahí tiene que pagar el ETS. Ese ETS se paga en el primer puerto europeo que toque y a partir de ahí, si toca Tánger, el contador en principio, según la idea de la Unión Europea, estaría cero en los derechos de emisión. A partir de ahí, pues solo serían las millas náuticas navegadas entre Tánger-Med y Rotterdam, ¿no? A esto se le suma que cuando se inició esto del ETS todavía no estaba culminado el proceso del Brexit. Los puertos ingleses también están exentos, con lo cual ahora los puertos de la fachada atlántica, los grandes puertos Rotterdam, Amberes, Hamburgo, están preocupados. Había otra preocupación inicialmente que eran los puertos del norte de Europa, de Lituania y tal, con los puertos rusos. Con la situación de la guerra de Rusia, eso se ha despejado. Con lo cual seguimos estando en el ejemplo más claro con el que se puede demostrar cuál es
digamos, el elemento distorsionador de esta medida, y que lógicamente, como decía Gerardo desde un primer momento, lo que estamos creando son un paraíso fiscal de emisiones de CO2 a 14 kilómetros. Totalmente. Es decir, lo que estamos buscando de mejorar el medio ambiente, de que nuestro clima y demás pues se pueda recuperar y esté en mejores condiciones, no lo resolvemos con esto, porque la mercancía va a seguir navegando por ahí y va a hacer ese empuje. Y por otra parte, lo que sí es importante es que las compañías navieras llevan años pues intentando montar equipos, motores más eficientes, con combustible más sostenible. Si encima le pone ahora una tasa, esto hace que la compañía diga, vamos a buscar el sitio más económico, la ruta más fácil, y es lo negativo de esta medida. Supongo que, bueno, estamos hablando del mayor puerto de España, que es el puerto de Algeciras. Supongo que también que el Gobierno de España tendrá que decir algo, ¿no? Bueno, hace no más de 2 semanas, 3 creo, de memoria no me acuerdo exactamente la fecha, pero son ese lapso de tiempo, el ministro de Transporte hizo una intervención en la reunión de ministros de Transporte de la Unión Europea, criticando esta medida y solicitando pues bueno, un trámite, unas medidas adicionales, una incorporación de toda esta legislación de una manera más lenta, sobre todo esperando a que también la Organización Marítima Internacional, que agrupa centenares de países, que haría que esta norma fuera igualitaria para todos esos miembros, pues que esperaran a compasar con la Organización Marítima Internacional esta legislación. Europa ha decidido que tiene que ser, digamos en este caso, más papista que el Papa, ¿no? y se impulsó esta medida y ya teníamos, digamos que el diagnóstico lo teníamos claro desde el 21, de cuál era esa repercusión, y ahora lo que toca es, bueno, buscar elementos que pueda hacerle atractivo a las compañías navieras, no solo a Maersk, que ya conoce de sobra nuestro puerto, sino al resto de navieras que siguen regalando en nuestro puerto, para que vean las bondades de estar en el lado europeo y no en otro sitio. Apelarle también a la responsabilidad corporativa de esas compañías, de que estando así pues contribuyen a un sostenimiento de un medio ambiente de calidad, pero bueno, eso son ya decisiones voluntarias y no coercitivas como hace la Unión Europea con una tasa. Si se ahorran dinero... al final la cuenta de resultados pesa mucho. Es que podemos hablar, claro, pero pesa mucho. Si se ahorran dinero, pues claro. Carlos Fenoy, muchísimas gracias como siempre. Muchas gracias a vosotros.